Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, viernes, tarde del ring, dos distinguidos invitados, el exdiputado de Libre, Russell Antonio Tomé, y por supuesto el analista nacional Edgardo Rodríguez. Dos temas importantes. Número uno, continuidad o no de la Maxi. Y número dos, ¿qué pasa con la derecha en América Latina? Y por supuesto con el socialismo del siglo XXI. Comenzamos. Rápidamente saludo a mis invitados. Abogado Russell Tomé, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Saludo a todo su teleauditorio. ¿Cómo está Edgardo Rodríguez? Buenas tardes. Buenas tardes, contento de estar aquí en este foro tan importante. Comenzamos con esta gráfica, mire usted, porque hay una posición de la coalición en Honduras que busca la continuidad de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Porque estos son los artículos del convenio. El artículo 16.2. Este convenio tendrá una vigencia de 4 años a partir de su firma y será remitido por el gobierno al Congreso Nacional de Honduras para los fines pertinentes. El convenio podrá prorrogarse por canje de notas entre las partes y solo les quedan como 5 o 6 días para estos canjes de notas. Si no, este convenio creo que no va a seguir. Vamos a ver el 16.3. Por favor, rápido. Este convenio podrá terminarse de mutuo consentimiento o podrá darse por terminado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita a la otra con una antelación no mayor a los 60 días. Primera pregunta, ¿se dará o no continuidad al convenio de la Maxi, Edgardo? Bueno, aquí depende, esa pregunta si se la formulamos al gobierno, al Congreso o si se la formulamos a la ciudadanía. Depende. El gobierno ha dicho que el presidente y el presidente del Congreso que están evaluando junto con la OEA, están evaluando supuestamente el desempeño de la Maxi. Esa es la versión del gobierno, por lo tanto todavía no hay una respuesta firme. Justamente ayer escuchaba al presidente hablar de eso. Ahora, si se lo pregunta a la ciudadanía rotundamente dice que sí, que hay que renovarle el mandato a la Maxi. Probablemente habría que afinar más las metas concretas a seguir en una ampliación. El pueblo está exigiendo que se renueve el convenio con la MAXI. El que no lo quiere hacer es Juan Hernández y Mauricio Oliva, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional. Precisamente eso es lo que se establece, que ahí abajo está involucrado temas de corrupción, de narcotráfico y de criminalidad organizada. Y la MAXI ha venido a dar golpes muy fuertes, ha demostrado que a pesar de que no tiene los dientes porque no le han aprobado la ley de colaboración eficaz y otros instrumentos, ha tenido decisiones de presentar requerimientos contra miembros de las cúpulas políticas que han sido impunes totalmente en el país. Y eso es lo que tiene asustado a Juan Hernández y a Mauricio Oliva, quienes no quieren ratificar el convenio de la MAXI. Bueno, definitivamente yo creo que estamos de acuerdo que debe continuar este mecanismo. Creo que todavía no hay una institucionalidad fuerte e independiente en Honduras. Escuchaba al presidente de la Corte decir de que si la Maxi no continúa, las instituciones van a hacer su trabajo. Yo no estoy totalmente en contra de lo que dice el presidente de la Corte, porque en realidad ha sido muy poco lo que se ha luchado contra la corrupción en Honduras. El Ministerio Público está en deuda con el país, el Poder Judicial es un poder totalmente corrupto, no de ahora, de siempre. Uno conversa con los abogados y sabe que ahí de entrada empiezan a pedir dinero. Ahí el Poder Judicial realmente es un desastre, la justicia en nuestro país. Yo lo único que lamento es que la Maxi no está revisando casos del reciente pasado, ¿verdad? Solo de los gobiernos últimos. Creo que la Maxi ha quedado en deuda en ver también casos importantes que se dieron en el reciente pasado, ¿verdad? Así que... Como los del Poder Ciudadano, dice Como usted. el del Poder Ciudadano, correcto. Por ejemplo, la abogada de Cian Checta dijo, nosotros dejamos ahí en el Ministerio Público una serie de casos documentados de corrupción, pero también han dormido el sueño de los justos. O sea, hay en el pasado y en el presente casos que están ahí y que la Maxi tampoco ha querido abordar. Pero yo creo que no hay que llorar ante la leche derramada. Hay que ver del presente hacia el futuro y la Maxi debe ayudarnos a la institucionalidad para fortalecerla, buscar mecanismos. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público se abrogue el derecho de que si se hace una denuncia, se documenta, no hace nada, engaveta los casos? Yo creo que sobre ese tipo de cosas hay que revisar. Segunda pregunta esta tarde. ¿Está de acuerdo con lo que opina don Edgardo Rodríguez?
la Maxi solo persiguió durante este tiempo que ha operado en el país casos actuales de los actuales gobiernos regionalistas y no perseguir casos del Poder Ciudadano? La Maxi lo que ha tenido es dificultad para realizar su trabajo. En lugar de tener respaldo, ha sido torpedeada y ha sido bloqueada. Y el bloqueo es directo desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo. Ve usted que en el caso de Mauricio Oliva, con un amparo detuvo un requerimiento que le iban a presentar, porque anda buscando ser candidato del partido en el gobierno. Y además, yo comparto el planteamiento de que las declaraciones de Rolando Argueta de la Corte Suprema de Justicia son desacertadas. Decir que el Poder Judicial tiene la fortaleza para tocar las élites y las cúpulas de que Honduras es una burla para el pueblo hondureño. Aquí ha habido un manto total de impunidad. Aquí hay estructuras y élites que nunca se les ha presentado requerimiento. La Fiscalía tiene una deuda con eso. Por eso vino la MASI, por un reclamo de las antorchas, de un pueblo en las calles exigiendo que viniera la Sisi. La MASI no es un regalo que cayó del cielo. Fue una lucha de un pueblo que pidió una Sisi. Y al final salieron con el convenio de la MASI. Hoy están preocupados porque muchos de ellos quieren presentarse a reelección y están señalados con fondos departamental, con fondos del subsidios, y están señalados también en algunas secretarías de Estado. Y en el otro caso, yo le puedo decir, la lucha contra la corrupción debe hacérsela contra quien haya cometido un acto de corrupción, debe ser investigado. La justicia debe ser eso. Justicia, no. Pero el cargo dice que no han investigado los casos del Poder Ciudadano. Yo creo Usted fue funcionario del Poder Ciudadano. Fui el mejor presidente que ha tenido Conatel en la historia. Se lo digo con modestia. Se lo digo que usted puede revisar. Aquí trajimos a Digicel 1.600 millones de lempiras. ¿Y sabe cuánto dieron a Tigo? 5 millones y Megatel 8 millones. ¿Quién dice eso? Nada. Abrimos la televisión digital. Más bien fui perseguido por un voraz empresario. Ahí están los resultados de nosotros. No quiero soslayar la pregunta que le hace. ¿Por qué no llegó la MASI hasta ahí? Así que la MASI estaba torpedeada, si no lo dejaron pasar de los primeros casos y se derrocaron al vocero Jiménez Mayor, a esta señora le han puesto trabas, nunca aprobaron la ley de colaboración eficaz. Mire, si aquí hubiera ley de colaboración eficaz, muchas cúpulas, muchos de allá arriba, que nunca han sido presentados requerimientos, ya estarían así como en Guatemala, en El Salvador y en otros países donde están enjuiciados presidentes. No, estoy de acuerdo totalmente. Creo que, hemos vivido una experiencia con la Maxi. Creo que algo se ha logrado. Como dice el abogado, se hubiera querido darle mayores atribuciones. Sin embargo, con las pocas que tiene, con las limitaciones que tiene, creo que la Maxi ha marcado una pauta. Por lo menos presentar requerimientos, hacer investigaciones, cosa que no se hacía en el pasado. En ese sentido, creo que debemos pensar qué es lo que le hace falta a la institucionalidad, a las leyes de lucha contra la corrupción que tenemos en Honduras. Hay que revisar a fondo, y ese es un trabajo de la oposición, de la sociedad civil, de la academia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esa colusión de los poderes del Estado, de la institucionalidad? Tenemos que revisar a fondo, y sobre eso ahí tiene que ayudarnos la Maxi, señalar cuáles son esas trabas, cuáles son esos mecanismos de impunidad que operan en Honduras para dirigir la acción de la Maxi en una segunda etapa, dirigirla hacia eso, para que cuando la Maxi se vaya, y esto es importante, cuando la Maxi se vaya, dejar una institucionalidad, una legislación robusta, clara y sin puertas giratorias, que ese es el problema. En Honduras, los corruptos, que son los de todos los partidos, preparan las leyes y las aprueban de acuerdo a su conveniencia. Hay corruptos, permítame, hay corruptos en Libertad y Refundación. En todas partes hay, en todas partes. De veras. Yo creo que preguntar si el problema, Ramón, es que es un cáncer que está en toda la sociedad, en su iglesia, en mi iglesia, en el patronato, en los sectores agrarios, en la estructura del Estado, en toda la institucionalidad. Cuando usted pregunta sobre ese cáncer, usted tiene que entender que está vinculado. El problema no es que exista corrupción, porque eso está en todos los países del mundo. El problema es que no haya una institucionalidad y controles para poner las reglas claras al que mete la mano, llevarlo a la justicia. Mire, en algo que estamos de acuerdo y usted está viendo
cómo es, este es un tema de la sociedad, mire cómo lo ha dicho el analista Edgardo. Creo que si usted le pregunta a todos los sectores, a los medios de comunicación, a los sectores de la sociedad civil, todos queremos que la MAXI continúe, que se le dé mayor prórroga a su mandato, y más colmillo, que le dé más colmillo. Pero vaya a preguntarle a Oliva, pregúntele a Juan Hernández, son los primeros que le dicen que no. Y fíjese que le están diciendo que le quieren poner una evaluación, no dicen a quién la van a evaluar. Ve usted lo que le voy a decir para que usted profundice en este tema. Los casos de corrupción donde hay diputados se lo mandan a los magistrados. Todos están tranquilos. Los casos de corrupción donde no hay diputados van a los juzgados anticorrupción, es lo que él decía, que han sido nombrados bajo un procedimiento, bajo protocolos. ¿Y qué pasa con eso? Llegaron hasta sentencia. Hay una condena, por ejemplo, de una funcionaria que estaba en casa presidencial, que era una ex primera dama. Es decir, gente con influencia. No estamos hablando de cualquier funcionario, no estamos hablando del conserje, no estamos hablando del pasapapeles. Eso le indica entonces que cuando se ponen los protocolos y se le dan atribuciones, sí se puede llegar hasta el final a presentar requerimientos, pero sobre eso no se discute, ahora, porque el camino de las cúpulas aquí es bloquear la MAXI, no fortalecerla. Ahora, nosotros queremos que se fortalezca. Lo que lamenta Edgardo Rodríguez, y creo que también una buena cantidad de hondureños, es que como que la MAXI se limitó a perseguir funcionarios de los últimos gobiernos. Eso es lo que tú lamentas también. Sí, no, y todo el mundo lo dice, pues, no solamente yo. Es decir, hay casos fuertes. Por ejemplo, el caso de la carretilla, por decir un caso emblemático, el caso de la carretilla, los 40 millones. ¿Verdad? El caso de la cuarta urna, que el del 28 de junio, que se encontraron maletas de dinero. Es decir, eso no puede quedar así. Eso no puede quedar así. Ahí se necesita una satisfacción para la sociedad. ¿Y qué pasó con la MAXI en estos casos? Hay que preguntarle a la MAXI. O sea, ahí, no sé, yo no creo que les hayan puesto cortapisa. No sé realmente por qué. Yo he pedido durante todos estos años que así como que se persigan los funcionarios del actual gobierno y del gobierno de Pepe Lobo, también, o sea, es que en el Poder Ciudadano, en la cuarta urna, hubo escandalosos casos de corrupción. Perfecto. Mire, no nos vamos a la pausa. Por favor, no se le olvide decir a usted que por qué no han investigado el golpe de Estado, los saqueos durante esos 7 meses. Usted sabe, en esta cadena televisiva se pasaron todos esos eventos. Eso hay que pedir justicia. Millones de lempiras. Esos casos deben de llegar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como iniciaron los de la MAXI hacia atrás, después los bloquearon y no han llegado. Yo estoy esperando, como lo espera el pueblo hondureño, que se haga justicia, se investigue la corrupción del golpe de Estado que saquearon todas las instituciones públicas. Pausa, ya regresamos. Cuarta pregunta, ¿será necesario que tiene que partir de una evaluación a la MAXI su continuidad en Honduras, Edgardo? Yo creo que sí, yo creo que es necesario revisar, digamos, los logros, las limitaciones, los retos que tiene la MAXI, pero creo también que esa evaluación no debe convertirse en un obstáculo para, pues, no prolongar el mandato de la MAXI. Creo que obviamente, como todo trabajo de alta envergadura, requiere revisarse para ver, digamos, qué cosas no se han hecho. Y yo le digo 2 cosas. El Ministerio Público es un desastre. El Ministerio Público hay que darle, como dicen popularmente, vuelta de calcetín, tanto a la ley como su estructura organizativa, las fiscalías. Hay que revisarlo a fondo y ponerlo a tono de lo que las exigencias de la ciudadanía. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial es un nido de corrupción desde la entrada. Desde la entrada del Poder Judicial, él es abogado, él litiga y él sabe que aquí en el Poder Judicial todo se arregla con dinero. Es una injusticia la que opera. Y entonces hay que revisar cuál debe ser el papel en una segunda etapa que el pueblo está pidiendo de la MAXI. ¿Qué deberá hacer con el Poder Judicial? Ahí hablan de un observatorio de la... No, hombre, no nos hagamos chibola. El Ministerio Público, que es la que lleva, digamos, la acusación, el trabajo de investigación y acusación, y el Poder Judicial, que es el que imparte justicia. Si yo le pregunto a usted, Edgardo, de un 10, ¿cuánto califica el funcionamiento de la MAXI?
de un 10%. Yo le ¿Cuánto? daría un 7. 7. Le daría un 7. Bueno, yo inicio diciendo que sí se tiene que revisar, sí se tiene que hacer los procesos de evaluación desde los dos efectos. ¿Qué es lo que no ha aportado el Estado, el gobierno? ¿Por qué no le han dado fortalezas? ¿Por qué no se han aprobado las nuevas leyes de colaboración eficaz? ¿Por qué no se le ha dado oportunidad de presentar requerimientos e investigar a todos los casos de corrupción sin ningún sesgo? Nos parece muy importante eso. Y también en qué la MASI no ha cumplido. Todo eso tiene que evaluarse. Pero no debe de estar colocando en riesgo la renovación del periodo del mandato de la MASI. La MASI debería estar en este momento ya nuevamente en plena apogeo y funciones y siguiendo investigando y presentando sus requerimientos. También quiero destacar, he sido un crítico del sistema de corrupción de los operadores de justicia. Crítico directo. ¿Por qué? Porque miramos un poder judicial en donde no hay independencia, donde jueces por compadrazgo político, por llamadas, por manipulación, bueno, ahí está el caso, el Consejo de la Judicatura tuvieron que quitarlo porque ahí se nombraba que todo era influencia del partido del gobierno, lo tuvieron que quitar, están condenados algunos de ellos. Ahí usted observa ahora que una sola persona tiene el control de todos los jueces y magistrados, que es Argueta. Eso es incorrecto. Debe haber nuevamente una institucionalidad, un Consejo de la Judicatura para administrar y nombrar jueces y magistrados. Y en el otro lado, el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene, el actual fiscal, un pecado capital claro desde su reelección, cuando violando todo el procedimiento lo montan y todo un montón de gente fue a dejar currículum y hicieron audiencias públicas para nada. O sea, eso es lo que pasa en Honduras. Y ahí, discúlpeme, y yo le agradezco a Ramón que me invita aquí, porque yo vengo a decir las cosas y las verdades en estos medios de comunicación. Ahí los medios los utilizan y trapean con ellos, porque todo el mundo lo utilizaron, eran audiencias televisadas para hacer el ridículo, porque ya habían dado la orden desde Casa Presidencial de volver a poner al actual fiscal. Eso es incorrecto y eso tiene que cambiar en el país. Sí, en alusión. No sé a qué medio se refiere aquí el abogado, porque el Televicentro es bien responsable al momento de informar. Y si usted monta una conferencia de prensa y dice en la conferencia de prensa lo que usted quiere decir, eso sale al aire. Sí. Porque eso Claro, es lo que claro, se informa. claro. No, yo estoy hablando, utilizaron que todo el Congreso puso las cámaras para hacer audiencias públicas. No, yo no estoy diciendo que ustedes son parte del gobierno, ustedes son una empresa privada. Perfecto. Estoy hablando de que la parafernalia del Congreso montó audiencias públicas, llevaron cámaras, tuvieron un montón de gente entrevistando, haciéndole entrevistas y preguntas, y resulta que ninguno de esos quedó de fiscal, sino que el que no participó, a ese impusieron. De eso es que estoy hablando. Gracias, abogado. Vamos a cambiar de tema porque el tiempo aquí es oro en día político. Otro tema importante, ¿qué le está pasando a los gobiernos de derecha en América Latina? ¿Y cómo está incursionando el socialismo del siglo XXI? ¿Cómo lo califica usted, Edgardo? Yo creo que son los dos extremos, tanto la izquierda del socialismo del siglo XXI, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina en su momento, en Brasil en su momento, como también los gobiernos de derecha han quedado en deuda, ambos extremos. Yo aquí creo que aquí no es un problema de izquierda y derecha. Creo que aquí en lo que pasa en América Latina es un profundo problema de falta de democracia, de falta de respeto a las instituciones y a las leyes. Es decir, cúpulas políticas de izquierda y derecha, ambas extremas, que han llegado al poder, han abusado del poder, han violado las leyes, se han gobernado de manera autoritaria. Tanto ha habido autoritarismo de izquierda como autoritarismo de derecha. Y esto está haciendo crisis en América Latina. Y es interesante porque vemos dos polos. En el caso de Chile y Bolivia no es un problema de mal desempeño de la economía. Fíjense qué interesante. No, es un problema de manipulación de las leyes y manipulación de las instituciones, ¿verdad? En el caso de Chile también tenemos un problema de desigualdad, pero es un país próspero, un país de una economía pujante, pero que arrastra graves problemas de desigualdad. Bueno, yo le voy a decir que este tema hay que elevar un poquito más y profundizar el pensamiento de que es un tema mundial. Porque la humanidad está en lo que se llama la cuarta revolución industrial. La primera fue cuando empezó
el tema del motor a vapor, la creación del motor a vapor, el ferrocarril, la segunda, el proceso de la electricidad, la tercera, el Internet, y hoy la cuarta revolución industrial, que es precisamente todo ese proceso de la inteligencia artificial, las comunicaciones, y los jóvenes y todos los sectores quieren tener derecho y quieren tener poder, y ya no se aceptan las manipulaciones. Ve usted el fracaso de Chile. Chile lo ponían como el gran proyecto del neoliberalismo que ya colapsó. El neoliberalismo es un fracaso, esa ideología del capitalismo de privatizar, de quitarle derechos a los trabajadores, de tercerizar. Eso fracasó. Si usted ve aquí, ¿qué es lo que le están pidiendo a los trabajadores? Un salario justo, vacaciones, buenas condiciones de vida, y eso es lo primero que quita el neoliberalismo, y eso es un fracaso. Entonces, hoy los jóvenes de Chile le dicen al mundo, esto ya no sirve. Vamos a pedir una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer un nuevo pacto para el país. Creo que ese es el camino. Y eso mismo se está replicando en las diversas sociedades. En el caso de Bolivia, ahí lo que vemos, sin lugar a dudas, que son los intereses de transnacionales de quitar a un gobierno que tenía un posicionamiento a favor del pueblo indígena. En los demás lugares hay discrepancias y hay debates sobre el modelo. Nosotros hemos planteado que la humanidad necesita avanzar hacia un socialismo, y ese planteamiento lo recogen países en Finlandia, en Suecia, donde han hecho otras constituyentes. Aquí le tienen temor muchas cúpulas, pero allá en Europa les gusta ir a hablar de socialismo, de socialdemocracia, y aquí quieren ultraderecha. Los pueblos no quieren ya la ultraderecha. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que el socialismo es la salvación en el caso de Honduras, como dice don Bueno, Russell? primero que el modelo económico en Chile no ha fracasado. Tanto la concertación con el Partido Socialista y otros partidos de izquierda continuaron el modelo instaurado en la década de los 80 en Chile. En Chile lo que hay es un problema que arrastra la Constitución de Chile de desigualdad. ¿Quién encabeza las luchas en Chile? Los estudiantes. Los estudiantes que tienen graves problemas para ingresar al nivel superior. Yo estudié en Chile y el problema de gran parte de los estudiantes es que la educación, no existe la gratuidad de la educación superior en Chile, y entonces eso se convierte en un embudo. Luego, la Constitución, que es una constitución heredada de la era de Pinochet, todavía le guarda ciertos privilegios para las Fuerzas Armadas, como es, por ejemplo, darle a las Fuerzas Armadas el 20% de la utilidad del cobre. Ese tipo de desigualdades son las que están golpeando en salud también, en salud, el tema de las jubilaciones es algo que está afectando. Entonces a mí me parece que es un problema en el mundo, es un problema, esto no es un problema de socialismo, porque se ha demostrado también que los regímenes autoritarios y manipuladores se dan en los regímenes del socialismo del siglo XXI. Vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Porque debo una pausa. Quedo pendiente, ¿va? Usted queda pendiente. Muy Vamos bien. a la pausa. Con la reforma liberal se emitió una nueva constitución y los códigos civil, penal, de aduanas, de procedimientos, entre otros. Y fue así que Honduras tuvo por primera vez una ley de inmigración en 1880. Evidente el fracaso del modelo cuando privatiza y le impide a los jóvenes entrar a las universidades. Esas son políticas del neoliberalismo. Esos son los errores. Aquí este servidor peleó en el Congreso Nacional para quitar esos exámenes excluyentes. Aquí está una bomba. Pronto, si no se le da una salida a esos jóvenes, tendremos unas consecuencias como las de Chile. Además, quiero decirle, el problema grande que le está pasando a la humanidad es que no se está repensando cuál es el modelo adecuado para el desarrollo de un estado de bienestar. La gente lo que quiere es tener empleo, la gente quiere desarrollar un proyecto de vida con su familia, la gente quiere condiciones, quiere valores, pero no acepta las dobles morales. Aquellos que andan diciendo una cosa, pero hay una impunidad para ellos, privilegios para ellos, canonjías para ellos, y todo bajo el lomo del pueblo. Por eso dicen aquella frase, ¿cuál es la paja que quebró la columna del camello? Como dice uno de los pensadores ahorita de un artículo que estaba releyendo de México, que dice que el incremento que hubo en el ferrocarril en Chile fue poquito, que pesos, lempiras diríamos aquí, pero fue un detonante que hoy tiene un mes en crisis y van hacia una constituyente. Perfecto. Aquí, ¿cuál puede ser
esa última circunstancia que nos lleve a un estallido social. Lo tienen que repensar las cúpulas. Perfecto. Y la gente que está dirigiendo el gobierno. Bueno, yo le agradezco a ambos porque el tiempo acá es corto. 30 segundos para que se despida, Edgardo. Bueno, creo que, como dice el abogado, debemos de repensar la clase política, empresarial, la sociedad hondureña debe repensar el modelo de desarrollo económico, político y social. No queremos modelos totalitarios de izquierda ni gobiernos totalitarios de derecha. Necesitamos gobiernos sensatos, gobiernos moderados, que den libertades y que al mismo tiempo el Estado se haga cargo de aquellos aspectos esenciales, porque como dice el abogado, la gente quiere y aspira a vivir bien. Así que necesitamos repensar, no irnos a los extremos, ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha. Bueno, yo quiero agradecerle a Ramón la invitación, haber compartido con el Edgardo. Quiero decirles que necesitamos más democracia. Necesitamos construir una democracia y sacar esta narcodictadura que el pueblo ya no la soporta. Ya nadie acepta que siga de forma impuesta Juan Hernández, que no ganó las elecciones y no tiene derecho a estar en la presidencia. Les agradezco a ambos. Gracias por su comparecencia acá en Día Político, en el ring de Día Político de esta tarde. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas tardes.